Es un gozo poder estar hoy aquí con vosotros. I want you to know that we pray for you often at our church in the United States. Quiero que sepáis que nosotros oramos por vosotros de manera regular en nuestra iglesia de Estados Unidos. It is so encouraging for us to know that the same gospel we preach is the same gospel that's being preached right here in San Sebastian. Es de mucho ánimo saber que el mismo evangelio que se predica en Estados Unidos se predica aquí en San Sebastián. In fact, we're told in Revelation that one day there will be people from every tribe, tongue, and nation worshiping Jesus Christ. Y de hecho la palabra dice en Apocalipsis que habrá un momento en el que personas de toda tribu, lengua y nación estaremos juntos alabando al Señor. And so even this morning, as we have some different tongues, we're worshiping the same Christ. It's a picture of what is to come. Incluso esta mañana, aunque tenemos diferentes idiomas, estamos todos reunidos por el mismo evangelio y es una imagen de lo que vemos en Apocalipsis. Let me pray and ask the Lord to help us as I come with the word. Va a orar por este tiempo. Father, we do need your help this morning. There are many obstacles, perhaps, in the way of understanding different languages, cultures, and yet there's one Jesus and one word, one gospel, and the same Spirit. So God, I pray that your Spirit would work through your word and encourage our faith. Draw sinners unto yourself. Deepen our affections for Christ. Bind us together as brothers and sisters. And fix our eyes on your glory in the face of Jesus through the pages of your word. So would you do this? Perhaps in ways that are beyond our understanding, beyond what we even know to ask or imagine. In such a way that we can only stand back and say, look what the Lord has done. You've carried through your church. In Jesus' name, amen. In Matthew 16, Jesus says that he will build his church and the gates of hell will not prevail against it. En Mateo 16 Jesús dice que él va a construir su iglesia y que las puertas del infierno no van a estar ahí para detenerlo. But soon after saying that, Jesus is crucified and he dies. Y justo después de decir eso, Jesús es crucificado y muere. And he's buried in a borrowed tomb. Y él está enterrado en una tumba. And so if you're just following along with the story, you might be thinking, how's he going to build this church? Si sigues la historia, seguramente te preguntes, ¿cómo va a construir esta iglesia? In fact, the enemies of Jesus think that they've won. Y realmente los enemigos de Jesús pensaron que ganaban. The devil himself is pleased that he's dead. El enemigo está contento de que Jesús está muerto. But we know that Jesus doesn't stay dead. Pero sabemos que Jesús no se quedó muerto. He raises from the grave and he ascends to the right hand of the Father. Él sale de la tumba y asciende a la derecha del Padre. And then he sends his Spirit to those few followers that were once scared and hiding, but then go on to preach the gospel. Y él envía su espíritu a aquellos seguidores que una vez estaban miedosos y escondidos para que vayan a predicar el evangelio. And as they preach the gospel, the Spirit of God opens up eyes that were once blind. Y cuando empiezan a predicar el evangelio, el espíritu de Dios empieza a abrir ojos de aquellos que estaban ciegos. And people who did not believe in Jesus begin to receive Jesus. Las personas que no creían en Jesús empiezan a recibir a Jesús. He opens their eyes and they actually believe. Dios abre sus ojos y empiezan a creer. And the church that Jesus talked about in Matthew 16 is born. Y la iglesia que Jesús estaba hablando en Mateo 16 nace. But this gospel that's preached is too good of news to just stay in one little place. Pero este evangelio es un mensaje tan bueno como para quedarse solo en un sitio. And so as the people of God go, so goes the gospel with them. Pues como las personas de Dios van, también el evangelio de Dios va con ellos. And as these believers tell other people the gospel, the Spirit does the same thing. Y como mientras estos creyentes empiezan a compartir el evangelio, el Espíritu sigue trabajando. He opens their eyes that they might see. El Espíritu abre ojos para que puedan ver It gives them hearts that they might believe. y da corazones para que puedan creer. He takes hearts that were once dead in sins and makes them alive in Jesus. Coge corazones que estaban muertos en pecado y les da vida en Cristo. And so then local churches, gatherings of believers begin to spring up all over the place, just as Jesus said he would build his church. Pues entonces iglesias locales empiezan a surgir por todos los lugares desde que Jesús envía este Espíritu. And one of those places was a city named Corinth that was planted by a guy named Paul. Y uno de estos sitios es un lugar llamado Corinto, que fue fundado esta iglesia por Pablo. In fact, Paul had been told by God that he had many people that were his in this city.
Incluso Dios dijo a Pablo que había muchas personas suyas en esta ciudad. And so as Paul preached the gospel, people began to believe Jesus and a church was born. Y en cuanto Pablo empieza a predicar el Evangelio, la gente empieza a creer en Jesús y la iglesia nace. Now, not everything was easy once this church started. No todo fue sencillo cuando esta iglesia comenzó. In fact, 1 Corinthians is a letter from Paul to this church, and the reason why he's writing them is because there's all sorts of problems in the church. En realidad, esta carta de Pablo a los Corintios fue escrita porque había muchas dificultades en esta iglesia. In fact, some really, really big problems. Y realmente muy, muy serios los problemas que había. There was quarreling and division, pride, sexual morality. Había confrontaciones, había divisiones, había orgullo, había inmoralidad sexual. There was issues with the Lord's Supper and division and just a lack of love in the body. Había problemas con la cena del Señor, había problemas de división y falta de amor. So all sorts of issues in this church that was planted by Paul. Muchos problemas en esta iglesia plantada por Pablo. So what do you do in that situation? ¿Y qué hacemos en esta situación? If you're Paul, the church that you helped to start is in a huge mess. And so you're writing this letter trying to help them. Si tú eres Pablo, te encuentras con esta iglesia que has ayudado a empezar con muchos problemas y tienes que escribir ahora una carta. Do you just kind of give up and say, I guess that one didn't work? ¿Qué haces? ¿Te rindes pensando que no va a funcionar? Do you lay out like a 10-step plan for them to get better and better and better? ¿Les escribes un esquema como de 10 puntos para que ellos mejoren y mejoren? That's not what Paul does. Eso no es lo que Pablo hace. That's not how he starts this letter. No es la manera de empezar esta carta. Now he sees this church in a giant mess. Él ve esta iglesia en mucha confusión. They have real sin and real problems. Tienen verdaderos pecados y verdaderos problemas. And so he starts this letter by lifting their eyes up to see Jesus. Así que empieza esta carta para ayudar a ellos a subir la mirada a Jesús. He takes their eyes off of themselves and their problems and puts them on Jesus. Quita sus ojos de verse a sí mismos y los problemas para ponerlos en Jesús. He opens this letter reminding them who God is and what God is doing in them. Él comienza esta carta recordándoles quién es Dios y qué está haciendo Dios en sus vidas. And so into a messy church, he sets the eyes of these believers onto Christ. En una iglesia con tantas turbulencias, lo que hace Pablo es poner sus ojos en Cristo. That's Paul's solution. That's his fix. Esa es la solución, el arreglo de Pablo. In fact, as you read through your text, you'll notice that all of these 9 verses talk about Jesus. Si tú lees estos 9 versículos, te vas a dar cuenta que todos ellos hablan de Jesús. Paul knows that the remedy for the mess found in this church in Corinth, and not just this church in Corinth, but any church, including this one, including my church in the United States, is Jesus. Pablo sabe que la solución para toda iglesia local, incluida la de él en Estados Unidos, incluida la nuestra aquí, es Jesús. If we want to be a faithful, vibrant, mature, Christ-exalting church, we have to remember who Jesus is and what he's done for us. Si queremos ser una iglesia leal, vibrante, cristocéntrica, tenemos que recordar siempre quién es Cristo y qué es lo que ha hecho por nosotros. We have to fix our eyes on Jesus. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. So that's what Paul does in the opening of this letter. That's what I hope we do for a few moments together this morning. Y esto es lo que Pablo hace abriendo esta carta y es lo que él desea que nosotros hagamos en este tiempo, esta mañana. He seeks to ground everything that he's going to say in this Godward vision of church. Hay una tierra común que es la visión de Dios para la iglesia. And so I want us to see what God has done for us in the past. Queremos ver qué es lo que ha hecho Dios por nosotros en el pasado, What he's doing in us now, church, qué es lo que está haciendo ahora en nuestra iglesia and what he will do in the future. y qué es lo que va a hacer en el futuro. So let's start with number 1. God has made us holy. Empezamos con el punto 1. Dios nos ha hecho santos. Verse 1 says this: Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, to the church of God that is in Corinth. Empezamos en el versículo 1, la carta dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Now notice these words. This is what I mean when I say that Paul wants these believers in Corinth to remember who God is and what they have in him. Pues notar bien estas palabras, cómo Pablo las usa para ayudarles a recordar quién es Dios y qué está haciendo en ellos. Into all the things that are happening in the church, he wants to give them a Jesus
centered vision. En todas las cosas que están ocurriendo en esta iglesia, Pablo quiere darles una visión centrada en Cristo. Notice he says they are the church of God that is in Corinth. Fijaros cómo dice que es la iglesia de Dios que está en Corinto. It was Paul that God used to plant this church, but even though Paul was the one who brought the gospel, Paul says it's God's church. Fue Pablo quien fue usado para plantar esta iglesia en Corinto, pero aún Pablo es quien dice que la iglesia es de Dios. He says it's the church of God, not the church of Paul. Él dice que la iglesia es de Dios y que no es la iglesia de Pablo. Remember, Jesus had told Paul that he had people that were his in this city. Recordar que Jesús dijo a Pablo que tenía personas suyas en esta ciudad. So Paul took the gospel, but God made the church. Pues Pablo cogió el evangelio, pero fue Dios quien hizo la iglesia. It was God who opened the eyes of those that were spiritually blind in Corinth. Fue Dios quien abrió los ojos de aquellas personas que estaban ciegas espiritualmente, That they might actually see the glory of God in the face of Jesus. que pudieran ver la gloria de Dios a través de la cara de Jesús. It was God who unstopped their ears so they could actually hear the good news. Fue Dios quien desbloqueó los oídos para que pudieran escuchar las buenas nuevas. It was God who took their hearts of stone and replaced them with hearts of flesh that they might actually believe. Fue Dios quien transformó sus corazones de piedra por corazones de carne para que pudiesen creer. In other words, God is the real church planter, not Paul. En otras palabras, Dios es el verdadero plantador de iglesias y no Pablo. The church in Corinth exists not because these people in Corinth had some good idea, but because of the work of God. Esta iglesia en Corinto no empezó porque las personas tenían buenas ideas, sino porque fue Dios quien obró. And look what he says as we continue to see who God is and what he's done for them. He says, to those sanctified in Christ Jesus. Fijaros lo que dice la palabra en los siguientes versículos. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Now, to be sanctified means to be set apart. Santificado significa estar apartado. And there is a moment when we as believers are set apart. Y es un momento nosotros como creyentes en el que estamos apartados. We're declared holy, not because of our holiness, but because we've been united to Jesus, the Holy One. Somos declarados santos no porque seamos santos, sino porque estamos unidos con Cristo, que Él es santo. That's what he means here. God called these saints to be set apart. Es lo que significa estas palabras. A los santificados llamados a ser santos. Not because we live perfectly all the time, right? No porque estemos viviendo perfectamente todo el momento, ¿verdad? But because we are clothed in the perfect righteousness of Jesus through faith. Sino porque estamos vestidos de Cristo, que Él es justo a través de la fe. And so in Jesus we're sanctified. Entonces, en Jesús somos santos. In Jesus we're set apart. En Jesús estamos apartados. So we're not saints, to use Paul's word here, because we've performed some moral act of sainthood. No somos santos porque estemos haciendo cosas moralmente perfectas, No, because Christ has performed the moral act. sino porque Cristo fue quien hizo ese acto moral. He is the righteous and obedient one, and we have by faith been attached to him. Él es el justo y Él es el obediente, y ahora nosotros estamos unidos a Él por la fe. And so his perfect work has been counted as ours. Así que su obra perfecta es contada para nosotros. That's what God does. Y eso es lo que Dios hace. It's what he did the moment you trusted in Jesus, believer. Es lo que Dios ha hecho desde el momento que tú confías en Dios. It's what he will do if you're here and you're not a believer and you trust in Jesus. Es lo que Él hará si estás aquí y todavía no eres creyente, pero pones tu fe en Jesús. Your sin is given to Christ and his righteousness is given to you. Tu pecado va a donde Jesús y la santidad de Jesús viene a donde ti. We are then believers set apart, sanctified, or holy. Ahora somos creyentes, apartados, santificados, santos. In other words, our past sin is no longer our present identity. En otras palabras, nuestro pecado del pasado no define nuestra identidad presente. I love how Paul makes this point later on in the letter in 1 Corinthians chapter 6. Le gusta mucho a Dios cómo Pablo hace este punto más adelante en 1 Corintios 6. He says this in verse 9. Y dice esto en versículo 9. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God?
Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. Dice en 1 Corintios 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. And notice it says, that's who you were. Y esto es lo que está diciendo, así eréis vosotros, It's not who they are any longer. pero ya no sois así. In other words, their past sin does not define them any longer. En otras palabras, el pecado del pasado no les define ahora mismo. And why is that? Well, the text goes on to tell us. ¿Y cómo es esto posible? Pues el texto continúa para explicárnoslo. It says this, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Y dice esto, el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. In other words, God intervened. En otras palabras, Dios ha intervenido. As we trust in Christ, we are united to Him, such that who we once were has been nailed to the cross. Y mientras nos unimos a Dios, esto sucede, nuestro pasado queda clavado en la cruz. And the perfection of Jesus has been counted as ours. Y la perfección de Jesús ahora es válida para nosotros. And that's not just what happens for these believers in Corinth. Y no pasa solamente esto para estos creyentes de Corintio. If we keep reading in our text, he goes on to say this. Si seguimos en nuestros versículos de hoy, continúa así. Called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Dice así, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. So church, that's us too. Así que iglesia, estos somos nosotros también. If you're calling on the name of the Lord this morning, Si estás proclamando el nombre del Señor esta mañana, if your trust is in Jesus, si tu confianza está en Jesús, your previous sin doesn't define you, tu pecado del pasado ya no te define. that's not who you are. No eres esa persona. You have been sanctified. Has sido santificado. You've been washed. Has sido lavado. You've been clothed in the perfection of Jesus. Has sido vestido en la perfección de Jesús. That's who you are, church. Ese eres tú, iglesia. That's what Paul's reminding these believers in Corinth. Eso es lo que Pablo les está recordando a estos creyentes de Corinto. Now, when I say that, you might think, I don't really know about that. Y igual cuando estoy diciendo esto, estáis pensando, no sé muy bien cómo es esto. You might think, I still have some pretty messed up spots in my life. Vais a poder pensar, yo sigo teniendo muchas luchas y cosas oscuras en mi vida. Maybe you're thinking there's some other people in this room that have some pretty messed up spots in their life. Igual estáis pensando en otras personas en esta habitación que tienen cosas oscuras en sus vidas. But if this is true of them in Corinth, Pero, it's true of you. pero si esto es verdad para ellos en Corintio, es verdad para vosotros también. And if it's true of them in Corinth, it's true of us in the United States. Y si esto es verdad para ellos en Corintio, es verdad para ellos en Estados Unidos. This is what God has done. Esto es lo que Dios ha hecho. This is His divine work. Esta es la obra sobrenatural de Dios. He takes those who are lost and dead in sins, Coge a aquellos que están perdidos y muertos en pecado and He transfers them from the domain of darkness into the kingdom of His beloved Son. y los saca del dominio de la oscuridad y los lleva al reino de su amado Hijo. And so as Paul writes this letter to a messy church, Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia turbulenta right from the very beginning, he sets their eyes on Jesus. y desde el principio de esta carta está poniendo sus ojos en Jesús. He reminds them of who Jesus is. Le recuerda quién es Jesús. He reminds them of what Jesus has done. Le recuerda qué ha hecho Jesús. He reminds them of who they are in Jesus. Le recuerda quiénes son en Jesús. That is the fix for messy churches and messy people. Este es el arreglo para iglesias turbulentas y para personas turbulentas. It's Jesus. Es Jesús. And so, church, the point for us, even in these very first words, Iglesia, el punto aquí para nosotros en estas primeras palabras, if we want to be a faithful, healthy, growing church, si queremos ser una iglesia leal,
una iglesia sana y una iglesia que crece, if you want to be a church that shows something of the glory of God, si queréis ser una iglesia que enseña algo de la gloria de Dios, we have to keep Jesus at the center. tenemos que poner a Jesús en el centro. Healthy churches are churches that have Jesus as their hero. Las iglesias sanas son aquellas que tienen a Jesús como su héroe. Jesus as the focal point of their gatherings. Jesús es el centro de sus reuniones. Jesus as their supreme allegiance. Jesús es su suprema lealtad. Jesus as their most precious treasure. Jesús es su tesoro más preciado. Jesus as the object of their preaching and teaching. Jesús es el centro de su predicación y de su enseñanza. Jesus as the topic of their conversations. Jesús es el tema de sus conversaciones. It's really all about Jesus. Es todo sobre Jesús. So Paul wants this church in Corinth to grow in holiness. Pablo quiere que esta iglesia de Corintio crezca en santidad. He wants to fix some of the mess in their lives and in their church. Quiere arreglar algunos de los problemas en la iglesia y en sus vidas. And so he starts by giving them Jesus, Y empieza dándoles a Jesús, by reminding them of what God has done, recordándoles qué es lo que Dios ha hecho. who they are in Christ as sanctified and holy. Quiénes son en Cristo como santificados y santos. And so, church, if we want to walk in holiness, Así que, iglesia, si queremos caminar en santidad, let's keep our eyes fixed on Jesus. permanecer con vuestros ojos puestos en Jesús. If we want to be a unified church, Si, quere- let's keep our eyes fixed on Jesus. si queremos ser una iglesia unida en Jesús, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. If we want to kill pride in our heart, let's keep our eyes on Jesus. Si queremos matar el orgullo de nuestro corazón, debemos poner nuestros ojos en Jesús. Let's never move on from Jesus. Debemos nunca movernos de Jesús. Badea Church is God's church. La iglesia Bidea es la iglesia de Dios. Fortified Hills Baptist Church, where I'm one of the pastors, it's God's church. La iglesia de Dios, aquí representada, donde Dios es pastor, es la iglesia de Dios. We were sinners, Éramos pecadores and now we are saints y ahora somos santos because of Jesus. por Jesús. That's how God has built and established this church in Corinth and our churches. Así fue como Dios comenzó y estableció esta iglesia en Corintio y también nuestras iglesias locales. And so Paul starts this letter off to a messy church and messy people by reminding them of who Jesus is and what they have in him. Pablo empieza esta carta para esta iglesia con problemas y estas personas con problemas, recordándoles quién es Dios y qué ha hecho en sus vidas. So he says, Jesus has made you holy, Les dice, Jesús os ha hecho santos, but he says something else. He says, God also supplies all that we need. pero les dice algo más. También Dios nos va a proveer de todo lo que necesitamos. So what he has done is make us holy, but now he's supplying our need. Lo que Él ha hecho, nos ha hecho santos, pero también ahora nos está proveyendo nuestra necesidad. Look at verse 3. Mirar el versículo 3. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. That is really what we have in the gospel. Grace and peace. Esto es lo que encontramos en el Evangelio, gracia y paz. But that's not all. Look at verse 4. Pero esto no es todo. Mirar el versículo 4. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in him in all speech and knowledge. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. And notice the exhaustive language there, all speech and knowledge. Fijaros en lo extenso del lenguaje aquí, en toda palabra y en toda ciencia. And he keeps on in verse 6. Y continúa en el versículo 6. Even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. You see, God has not only sanctified us in the past, Veis, Dios no solamente nos ha santificado en el pasado, but he's also given us now great grace. pero incluso ahora nos está dando mucha gracia. These gifts of grace that are a testimony that Christ is among us. Estos regalos de su gracia son un testimonio de que Jesús está aquí con nosotros. That it might be seen in us that Christ has really made us new. Que se puede ver entre nosotros que Jesús nos ha hecho nuevos. That we really do, as Paul goes on to say, have fellowship with the Son.
Lo que nos está diciendo, y más adelante lo veremos, es que Pablo nos anima a tener comunión con el Hijo. And that's incredible when you think about it. Y esto es increíble cuando pensáis acerca de ello. That we actually have fellowship with the Son of God. Que podemos tener comunión con el Hijo de Dios. Look what he says in verse 9. Fijaros lo que dice en el versículo 9. God is faithful, by whom you are called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. So we have a relationship with the Son of God, Así que vemos que tenemos relación con el Hijo de Dios. the eternal Word made flesh. El Verbo eterno hecho carne. Paul says we have a relationship with him. Pablo dice que tenemos una relación con Él. We know him, Le conocemos and he knows us. y Él nos conoce. We talk about a personal relationship with Jesus. That's what we mean. Hablamos de una relación personal con Jesús. De esto hablamos. We have fellowship with Jesus, Tenemos comunión con Jesús and because of that, we lack nothing. y por esto no nos hace falta nada. Now, gifts become an issue in the church that Paul addresses later on in the letter. Los dones se convierten en problemas para esta iglesia y Pablo va a hablar de ellos más adelante en la carta. The gifts that he talks about here have been abused and they're causing divisions in the church. Los dones que Pablo hace mención aquí han sido abusados y han causado divisiones en esta iglesia. They become an opportunity for people to boast in their own spiritualness. Ha sido una oportunidad para ellos para sacar pecho que son muy espirituales. But here at the beginning, Paul is just thanking God that he has given gifts to his people. Pero aquí desde el principio Pablo está dando gracias a Dios que ha dado dones a su pueblo. He's thanking him for the grace that we have in Jesus. Está dando gracias por la gracia que tenemos en Jesús. In other words, church, we see that God is a good father En otras palabras, iglesia, vemos que Dios es un buen padre who leaves his children lacking nothing. que deja a sus hijos sin ninguna necesidad. Church, we lack nothing because we have fellowship with Jesus. Iglesia, no nos hace falta nada porque tenemos comunión con Jesús. Every promise of God has found its yes and amen in Jesus, and we have fellowship with him. Toda promesa hecha en la palabra es sí y amén en Jesús y nosotros tenemos comunión con Jesús. Paul says it like this in Ephesians chapter 1. Pablo habla así en Efesios capítulo 1, Verse 3. versículo 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. And so Paul wants these believers in all of their mess and all of their sin Pues Pablo quiere que todos estos creyentes, en toda su confusión y en todo su pecado, to remind it of who Jesus is and all that they have in him. recordarles quién es Jesús y todo lo que ellos tienen en Jesús. And so he writes to this church and tells them at this very moment you have fellowship with the Son. Entonces les escribe a esta iglesia y en este momento les está escribiendo que tienen comunión con el Hijo. You have the grace of God in Jesus Christ. Tenéis la gracia de Dios en Cristo Jesús. You lack nothing. No os hace falta nada. Oh church, the good shepherd has supplied all of our needs by his grace. Iglesia, el buen pastor nos ha provisto de todas nuestras necesidades a través de Cristo. And Paul, knowing all the ways the Corinthians have messed up these gifts of God, Y Pablo, sabiendo cómo los corintios habían tenido tantos problemas por estos dones que habían recibido, he knows all the ways he's abused these gifts of God. él sabía perfectamente las maneras en las que ellos habían abusado de estos dones que habían recibido. He knows all the ways they've turned these gifts into areas for them to boast. Cómo ellos habían utilizado los dones de Dios para autoexaltarse a sí mismos. But he starts the letter just thanking God for the work in his people. Pero empieza la carta dando gracias a Dios por el trabajo que ha hecho con su pueblo. He thanks God and reminds these believers of the grace they have in Jesus. Él da gracias y recuerda a esta gente la gracia que tienen en Dios. That these gifts they have come from God himself and they lack nothing. Que estos dones que han recibido vienen de Dios y les hacen no necesitar nada. That God has not left his church empty-handed. Que Dios no ha dejado a su iglesia con las manos vacías. So church, we all have a need for Jesus. Iglesia, todos tenemos una necesidad de Jesús. Do you know that this morning he has lavished you with grace? ¿Sabes tú esta mañana que te ha dado su gracia? He has left us lacking no gift.
que nos ha dejado con dones, no sin dones. That in Jesus, Badea Church has all they need. Que en Jesús la iglesia Videa tiene todo lo que necesita. That in Jesus, Fortified Hills Baptist Church in the United States has all they need. Que en Jesús la iglesia 45 Hills tiene todo lo que necesita. The very moment we trust in Jesus, we have fellowship with God. Desde el momento que confiamos en Jesús, tenemos comunión con Dios. That's the work of God in His church. Y esa es la obra de Dios en su iglesia. All right, last thing. Vale, último punto. God keeps us faithful to the end. Dios nos sostiene fieles hasta el final. We all have known things that started off really well, but then ended poorly. Todos conocemos historias que empezaron muy bien al principio, pero que acabaron mal al final. Perhaps your football team started the season looking great, Puede ser que tu equipo de fútbol empiece esta temporada muy bien, but then they just kind of fell apart. pero al final acaban abajo del todo. My American football team lost last night. Su equipo de fútbol americano perdió ayer a la noche. Perhaps you've had a job that looked really great, Igual tienes un trabajo que parece muy bueno, and then it got really bad. pero al final no es tan bueno. Maybe you've been in a relationship that was really great at the beginning, Igual has estado en una relación que iba muy bien al principio, but then kind of just fell apart. pero igual al final acaba terminando. We know what it's like to see something start really well, but not end that way, don't we? Sabemos todos cómo es eso de que algo empiece muy bien, pero que al final no acabe bien. So what hope do we have, church, that what God started in us will actually make it all the way to the end? Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros, iglesia? Que aquello que Dios empezó, que empezó muy bien en nuestra vida, acabe también bien. Look what he says in verse 7. Fijaros lo que dice en el versículo 7. So that you are not lacking in any gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of the Son, Jesus Christ our Lord. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sometimes I talk with Christians who struggle being assured of their salvation. A veces hablo con cristianos que tienen luchas de saber con seguridad que son salvos. And so sometimes we look in all sorts of other places to feel assured. Entonces muchas veces empezamos a mirar a muchos sitios para confirmarnos a nosotros mismos que somos salvos. And some of those places aren't bad to look. Y algunos de esos sitios no son malos mirar. But Christian, if someone asked you, how do you know that this new life you have in Jesus is actually going to last? Pero cristiano, si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que esta vida cristiana que tienes va a durar hasta el final? How do you know that it won't just run out eventually? ¿Cómo sabes que esto no acabará de repente? How do you know that it doesn't look good now, but it's actually going to make it to the end? ¿Cómo sabes que esto que parece bueno ahora va a seguir pareciendo bueno hasta el final? Hear me, our hope doesn't ultimately rest in us there. Tener claro que nuestra esperanza no cae sobre nosotros. Our hope doesn't ultimately rest in our ability to keep performing over the long haul. Nuestra esperanza no está depositada en nuestra capacidad de seguir trabajando hasta el final. Our hope rests in the faithfulness of God. Nuestra esperanza descansa en que Dios es fiel. That's not just what I'm saying, that's what Paul says. Esto no es lo que Dios está diciendo, es lo que Pablo está diciendo. As you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus, God is faithful. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Isn't that good news, church? ¿No son eso buenas noticias, iglesia? Like God will actually start what he finished, or finish what he started. Dios va a terminar aquello que ha comenzado. Have you ever started a project and not finished it? ¿Alguno de aquí ha empezado un proyecto y no ha llegado a terminarlo? My wife is over there, she will tell you I've done that. Su mujer está ahí sentada y ella os dirá que sí, él le ha pasado. God's not going to do that with you. Dios no va a hacer eso con vosotros. God's not going to do that with Badea Church. Dios no va a hacer eso con la iglesia Videa. He is faithful. Él es fiel. Yes, we must believe. Sí, tenemos que creer.
But if our hope rests ultimately in our continuing to believe, what hope do we really have? Pero si nuestra esperanza está depositada en nuestra capacidad de seguir creyendo, ¿qué esperanza tenemos? Our hearts are prone to wander to other things, aren't they? Nuestro corazón es muy rápido en distraerse y empezar a mirar a otros lugares. But Paul says Jesus will keep you to the end. Pero Pablo te dice, Jesús te va a sostener hasta el final. Your end is sure, and my end is sure, because he is faithful. Nuestro final está asegurado, tu final está asegurado porque Él es fiel. He will keep you believing. Él te va a ayudar a permanecer creyendo. That's ultimately where our assurance lies, church. Y ahí es donde está nuestra esperanza, iglesia. In the faithfulness of God. En que Dios es fiel. Paul says, God is faithful by whom you are called. Pablo dice, Dios es fiel y por Él habéis sido llamados. In other words, God is faithful to see those to the end who are called by his grace. En otras palabras, Dios es fiel para mantener hasta el final a aquellos que llamó por su gracia. And he loses none of us. Y Él no pierde a ninguno de nosotros. He will sustain us to the end. Él nos va a sostener hasta el final. We will, as Paul says, on that last day be guiltless. Como dice Pablo aquí en su palabra, en ese último día seremos sin culpa. He doesn't leave us half finished. No nos va a dejar a medio terminar. None of his sheep get lost. Ninguna de sus ovejas se va a perder. None of us get plucked out of his hand. Ninguno de nosotros va a salir de su mano. Church, he will keep us. Iglesia, nos va a sostener. Do you see what Paul does here at the very beginning of this letter to a really messy church? ¿Estáis viendo lo que Pablo está haciendo en este principio de la carta a esta iglesia que tiene tantos problemas? What he does to a church that's full of really messy people. Lo que está haciendo a una iglesia que tiene personas con muchos problemas. He lifts their eyes off of themselves and their problems and puts them on Jesus. Quita sus ojos de sus problemas y los pone en Jesús. He tells them what is true about God. Les dice qué es verdad sobre Dios. And he tells them about what God has done for us. Y les dice lo que Dios ha hecho en nosotros. And about who they really are in Christ. Y les recuerda quiénes son verdaderamente en Cristo. He reminds them of all that they have in Jesus. Les recuerda de todas las cosas que tienen en Cristo. So church, let us fix our eyes there too. Así que, iglesia, hoy os digo que pongamos nuestros ojos en Jesús. He is the one who has called us. Él es quien nos ha llamado. He is the one who has rescued us. Él es quien nos ha salvado. He is the one who has given us life in Jesus. Él es quien nos ha dado vida en Jesús. He is the one that has washed all of our sins away. Él es quien nos ha limpiado de todos nuestros pecados. He is the one that we have fellowship with even now. Él es en quien tenemos comunión incluso ahora. He is the one that has given us grace. Él es quien nos ha dado gracia. He is the one that's given us gifts that we lack nothing. Él es quien nos ha dado dones para que no necesitemos nada. And he is the one who will keep us faithful to the very end. Y Él es quien nos va a sostener fieles hasta el final. That is really good news for us, church, isn't it? Y esto son buenas noticias para nosotros, iglesia. Let me pray for us. Va a orar. Father, I'm thankful for the opportunity to open your word this morning with brothers and sisters in Christ. To be reminded of who we are in Jesus. The great grace we have received from your hand. Your perfect fatherly care for us even now. We were once dead in sins, but have now been transferred to the kingdom of your beloved Son. Sanctified and set apart. Washed clean. Clothed with the righteousness of Jesus. And that you, God, will keep us faithful to the end. Our good shepherd goes with us even now, sustaining our faith, encouraging us along the way, lifting our eyes off of ourselves and onto him. So God, I pray that you would work in a tremendous way to grow our affections for Jesus, to keep us bound together as brothers and sisters. May we be a witness then of the glorious good news of the gospel as we go on proclaiming it with our mouths. In Jesus' name, amen.